to be dead, but he's still breathing. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo de esta nueva sección que estamos creando, que estamos desarrollando acá en el canal, que tiene que ver con un formato podcast de monólogos, soliloquios, divagaciones varias, en las cuales de variopintos temas vamos a estar hablando al menos una vez a la semana. Considera esto como un piloto, como un teaser, una prueba gratis, whatever, como tú lo quieras llamar. Mi nombre es David y vamos a comenzar entonces esta travesía y espero que te agrade. Y como siempre se hace en estas instancias, las personas que se dedican a estas cosas, si te gusta el contenido, compártelo, dale me gusta, si es que esto va a terminar en YouTube, ponerle un corazoncito si es que esto va a terminar estando en Instagram, no sé, por favor, insisto, si te gusta, comparte, difunde la palabra del sinsentido y de estas cosas entretenidas que hace que el modelo civilizatorio occidental nos permita estar, en vez de luchar por nuestra sobrevivencia y escapar de tigres, colmillos de sable y mamut, o estarlos cazando para sobrevivir, puede estar sentado frente a un computador o un teléfono hablando weas. En este primer capítulo, en esta primera instancia, de lo que vamos a estar conversando básicamente tiene que ver con una celebración típica o característica de este mes de octubre. De hecho, probablemente este va a ser el primer capítulo y va a ser la primera salida que va a estar tratando de coincidir con las fechas de esta celebración, que es lo que se denomina Halloween. Normalmente para estas instancias hay quizás una tendencia muy occidental, basada principalmente como en el modelo norteamericano o gringo, que parece ser el espejo en el cual nosotros como sociedad nos reflejamos y tratamos de imitar, que tiene que ver con todo el espacio y el aspecto celebratorio de esta especie de sincretismo cultural entre todas estas tradiciones, celebraciones paganas, religiosas de algunas culturas celtas o de la zona como de Europa del norte o en general. La verdad es que yo no soy experto en esa historia, pues el asunto está en que estas celebraciones fueron fusionadas, cooptadas, tomadas, agarradas por algunos frailes, monjes o sujetos católicos que le dijeron a estos tipos, ¿sabes qué? Puede ser que a lo mejor estés un poquito equivocado, pero quizás no tanto. ¿Te parece si hacemos algunos cambios de guión? Y se sentaron entonces pacíficamente, sin ningún tipo de violencia, sin ejercer ningún tipo de presión, y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Cambiemos esto, saquemos esto y pongamos aquí un par de cosas. Y eso se convirtió en el Halloween, pero también hay toda una historia detrás con el aspecto oscurantista, muchos mitos y muchos miedos en términos también religiosos, de todo lo que representa lo negativo, lo oscuro para estas religiones monoteístas muy de bien y mal. Y que tiene que ver con el asunto de las brujas, el asunto de lo oscuro, lo demoníaco y claro, pues este traspaso de los espíritus desde el mundo de lo espiritual al mundo de lo material y los mecanismos que usaban estas civilizaciones para protegerse de esto. Tomó unas características que probablemente durante mucho tiempo fueron censuradas, pero llegaron los gringos y dijeron, esto es vendible, esto es comercial, y si ponemos dulces, y si nos customizamos, y finalmente eso permitió, por ejemplo, cosas tan interesantes como que tengamos películas de terror como Halloween, series de televisión como Stranger Things, y que hoy día nuestros niños y niñas vayan por las ciudades piñuflas y ordinarias de un país tercermundista como el de nosotros, diciendo dulce travesura, de manera fantástica, muy entretenida, ¿cierto? Bien, pero no es de eso lo que les quiero hablar. Solo eso es un pequeño contexto, porque si existe alguien que viene saliendo de un coma inducido gigantesco, o tal vez viene perdido de alguna civilización extraña o en algún viaje del cual se viene recién reencontrando con toda la civilización occidental y por alguna extraña aleatoriedad del algoritmo de las redes sociales termina coincidiendo con este podcast, bueno amigo, o amiga, o amigue, te tengo una noticia. Eso es Halloween, de lo que vamos a estar hablando hoy día. Café Marley, estás delicioso. Auspíciame alguna vez en la vida, por favor. Eso
Solo oír eso. Pero Halloween entonces es una celebración bastante interesante en términos del sincretismo cultural, es bastante interesante en términos de cómo se capitaliza y se comercializa, al igual que la Navidad, al igual que la Pascua de los Conejos y el Día del Padre. En realidad a nadie le interesa el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, que también hoy día está teniendo y hoy día me estoy refiriendo quizás a los últimos 5 o 10 años aquí en Chile. No tengo idea cómo será en el mundo. El Día del Niño, el gran bastión del consumismo, de los juguetes y todas esas cosas. Dentro de esa triada, cuarteto, quinteto, no tengo idea, en el podio de las top 10 de fiestas consumibles y donde podemos gastar la escasa plusvalía que le podemos quitar a nuestros empleadores para usos tan simples como juguetes, regalos y esas cosas. También Halloween se convirtió en una celebración donde quizás no hay regalos, pero sí hay inversión en términos de disfraces, de dulces. Y en Estados Unidos hay toda una cultura de quien tiene la ampolleta más larga, de quien tiene la iluminación más gigante, más esplendorosa, más terrorífica, y los gringos hacen eso. En Chile hasta el momento, por lo menos donde yo vivo, no lo he visto, pero sí me imagino que también hay tendencias a adoptar algunas de estas culturas. El asunto está en que para algunos esta es como, ay no, esta es una celebración no tradicional y fuchicaca y no sé qué cosa, una sociedad mestiza que tiene mezclas de España o de Europa y de países, pueblos precolombinos. Ok, ya, perfecto, aquí no hay cosas autóctonas, ¿cierto? Porque todo lo autóctono no sé de dónde sale, pero bien, ya. Y por otro lado están estas otras tendencias como a criticarla por el aspecto oscurantista. De hecho, si no mal recuerdo mis lecturas paganísticas de adolescencia, efectivamente dentro de, por ejemplo, la religión satánica y dentro de la Biblia satánica está tipificada como una celebración el Halloween. Pero desconozco si eso es así hoy día, si mis recuerdos están trastocados con alguna película o sustancias ilícitas que me hayan hecho pensar de alguna manera equivocada, no lo sé. Pero el asunto está en que efectivamente hay muchas formas de analizar, entender, cuestionar, criticar, avalar, defender el problema del Halloween. Pero hoy día yo me voy a ir por otro lado. Hoy día todavía, y no tiene por qué ser de otra manera, hay toda una lucha en torno al Halloween de aquellos sectores religiosos fundamentalistas y no tan fundamentalistas que ven en estas celebraciones peligros para la moral de los niños y de las niñas, y donde desde una perspectiva religiosa de el bien y todo lo bueno, todo lo estético, todo lo bello, es sagrado y además es representación de Dios, y todo lo que no cumpla con estos parámetros, como no es divino o no es de Dios, representa la antítesis de la luz, que es la oscuridad, lo satánico, demoníaco, y lo que el ser humano no debiese aceptar. Bajo esta dualidad que tiene estas filosofías religiosas, que no solamente son de las 3 grandes religiones monoteístas de las cuales surge, porque probablemente en otras manifestaciones culturales o religiosas la coexistencia entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo oscuro, tienen un nivel de cierta aceptación y coherencia, que no significa que uno avale el bien, sino que entienden que la existencia del bien y de la luz implica necesariamente la existencia de la sombra y de la oscuridad, y la coexistencia, no en términos tan negativos o de contraste rígido como los plantean, por ejemplo, los modelos de religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo y el islam. Insisto, no creo que sean las únicas, pero sí efectivamente, dado el contexto del siglo XXI y la potencia y la fuerza que estas religiones hoy día tienen, efectivamente uno se focaliza y las observa más a ellas que a otras, precisamente por lo que te estoy diciendo. O el cristianismo, si lo quieres ver así. Pero aún así, esta otra parte más oscura, más que pervive como en la cultura, esta idea de lo malo, todavía sigue siendo atacado por algunos movimientos religiosos. Hace varios años atrás, estoy pensando quizás unos 10 o 15 años atrás, se generó una especie de instancia, para mí muy ridícula, pero no ridícula porque sea una mala intención, al contrario, pero me parece que
Voy a contar la historia, después voy a contar mis pensamientos. 10, 15 años atrás, como te estaba diciendo, probablemente, la Iglesia Católica intentó instaurar un cambio. Cuando comenzó a hacerse mucho más potente en Chile la celebración del Halloween en algunas zonas, de nada de niños, a no sé, 5 niños por departamento, al 8 años 10, 15, y comenzó a masificarse rápidamente, la Iglesia Católica sacó una tremenda estrategia. Entonces seguramente desempolvó sus libros de estrategias, dijo, así como, desempolvó la Inquisición, dijo, no, too much. Después, no sé, sacó el Necronomicon, dijo, no, too much también. Y seguramente se encontró con algún libro, hicieron algún simposio de técnicas para poder captar a los feligreses y conquistarlos con la fuerza de sus creencias y sus ideas. Torturarlos no sirvió, matarlos tampoco, mandarlos a matar, quemar libros tampoco resultó. Quizás si los convencemos con nuestros argumentos o les planteamos algo muy parecido, puede ser. Si resultó con la Navidad, puede que ahora también resulte. Y crearon el día de la celebración de todos los santos. Entonces los niños, yo me acuerdo, yo recuerdo estos carteles y estas conversaciones. Si alguien lo sabe, por favor coménteme. Si viviste esta experiencia, si fuiste traumatizado por tus padres con esto, por favor cuéntalo. Se les ocurrió la genial idea de celebrar. Entonces el 31 de diciembre, perdón, el 31 de octubre es Halloween y el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Entonces todos los católicos celebran el Día de Todos los Santos, pero normalmente la celebración, por decirlo de alguna manera, es conmemorar a los muertos o a los santos, yendo a dejarles florecitas al cementerio, estando con ellos. Me imagino que quizás los católicos también harán ese día algún tipo de misa especial, no lo sé. El asunto está en que el cambio de switch de estos genios del marketing religioso fue: hagamos una celebración y que los niños se disfracen de santos en vez de vampiros y Frankenstein, porque efectivamente disfrutarte de San Agustín, de San Agustín o de San Francisco de Asís o del Padre Hurtado es tremendamente mucho más emocionante que disfrutarte de un nigromante o de un sujeto que tiene vida eterna y chupa sangre, ¿cierto? No hay por dónde perderse, me imagino, ¿cierto? Amigos católicos que nos están escuchando con sentido del humor y no pensando que esto es un ataque personal a ustedes, ¿cierto? Ok. El asunto está en que efectivamente la estrategia católica parece ser en ese momento fue la estrategia de: si no puedes luchar contra ellos, úneteles, pero sin que sepan que te estás uniendo, pero diciéndoles que no lo hagan, sino que hagan algo distinto, que es exactamente lo mismo. Hay otras tendencias que normalmente vienen o provienen de los movimientos fundamentalistas que son menos creativos quizás, pero también mucho más radicales en las formas de atacar esta situación. Y hace poco estábamos con un amigo dando algunos paseos por la ciudad, un reencuentro después de mucho tiempo después de la pandemia que nos ha costado bastante juntarnos, nos pusimos al día, y cerca de donde él vive hay una librería pública popular. Básicamente es un espacio donde tú puedes dejar libros, donar libros y dejar libros y sacar libros sin ningún tipo de control. Básicamente fomentar la lectura de una manera muy libre, muy amena, es una instancia bien creativa, bien interesante. Y con mi obsesión de pronto con el orden, nos metimos a revisar, queríamos ver si se estaban pelando libros, ¿no? Y efectivamente se robaron libros de la última vez que fuimos. O simplemente pidieron en masa libros y reemplazaron en masa libros por otros, que también puede ser. El asunto está de que dentro de esa cubículo donde están los libros, me obsesioné y me dio mucha rabia que estuviesen desordenados. Entonces los comencé a ordenar por temáticas, por tamaño, porque tenían la caga. Entonces dije, no, esto no puede ser, no lo puedo tolerar, y comenzamos a ordenar y arreglar. Y en medio de ese orden encontré una carta muy, muy bonita. Y yo ya más o menos cachaba para un día la mano. Entonces, en un sobrecito que tengo ahora en mis manos, aparece una muy hermosa calabaza, costumizada con las típicas expresiones de esta gran calabaza de Halloween, con un sombrero de bruja, con una técnica de pintado muy linda, muy bella, que tú la miras y dices, a esta persona le debe encantar Halloween.
Después giras tu mirada hacia el lado y hay una pregunta. Y la pregunta dice, ¿apoya la Biblia la fiesta de Halloween? Esto, primero a mí me llama mucho la atención y me parece extravagante que una persona que está tratando, probablemente, vamos a confirmar después mi hipótesis o no, está intentando comprobar o demostrarte que la Biblia no apoya el Halloween, a menos que estos sean unos movimientos religiosos muy extraños dentro del cristianismo, se tome el tiempo de hacer una calabaza tan hermosa. Imagino que es una cuestión de marketing, una cuestión de estrategia, así como al ver la calabaza tan bonita, tú vas a tratar de verla y vas a intentar leer lo que está al interior. Yo lo que haría sería sacar la carta y quedarme con el sobre, pero cada uno con sus estrategias, ¿cierto? El asunto está en que esta es una técnica, una estrategia que yo he visto muy extendida en algunos movimientos religiosos, particularmente de los testigos de Jehová, que por alguna extraña razón, no tengo idea por qué, ellos en vez de entregar panfletos, en vez de entregar trípticos, en vez de entregar ese tipo de elementos editados, con impresos, con una calidad, hechos por qué sé yo, diseñadores gráficos y tipo del mundo testigo de Jehová, expertos en el área, o incluso externalizarlo a una empresa para proveer el servicio, whatever, no tengo idea cómo lo hacen. Ellos hacen algo muy tierno, que básicamente te dejan en las casitas o dejan buzones en las casas de ellos como testigos de Jehová donde viven, buzones con muchos sobrecitos escritos a mano, con distintas temáticas. Entonces, vamos a leerla, no sé si toda, porque igual la idea es que esto no sea demasiado extenso, pero vamos a ver. Estimado vecino o vecina, vecine también puede ser. ¿Qué pasa si tu vecino se identifica como con el lenguaje inclusivo? Ya perdiste un potencial feligres de tu religión. Nuestra costumbre es poder analizar un tema basado en la Biblia y lo que ésta dice al respecto. Ya de frente te dicen básicamente cuál es tu bibliografía con la cual vas a analizar el tema. La Biblia. Perfecto. Maravilloso. Me imagino que podrían haber más textos para analizarlo, pero ellos de frente te dicen, esto solamente va a ser la Biblia, no va a ser un estudio teórico, analítico, no va a ser una discusión bibliográfica, ni una discusión de un marco teórico referencial en términos de distintos actores y posturas epistemológicas y teóricas. No, la Biblia, the Biblia, only the Bible. Ok, perfecto. Después me dice, invite, eso lo agregué yo, a responder la siguiente pregunta. ¿Apoya Dios la fiesta de Halloween? A mí me interesaría también saber qué Dios, pero bueno, me imagino que estamos hablando de la Biblia, por lo tanto es la autobiografía de él, del Dios judío cristiano, evidentemente, ¿ya? Dice, la Biblia no habla del Halloween, y aquí tú deberías tener tan 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 ta 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 tan taran 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 ta 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 tan taran, porque ellos mismos dicen, la Biblia no dice nada, pero bien, no termina ahí la carta, continuamos, dice, sin embargo, ok, vamos a especular. Probablemente un análisis del origen de esta celebración. Pero me dijiste que ibas a ocupar la Biblia. ¿En qué te vas a analizar? ¿Cuáles van a ser tus otras fuentes? ¿Documentos, entrevistas, experiencia personal, Wikipedia? No lo sabemos. Pero ya nos dijo que se va a basar en un análisis de la Biblia, que la Biblia no dice nada sobre el Halloween, y ahora dice que un análisis de la celebración. ¿Basado en qué? La Biblia que no dice nada del Halloween. No sé. Vamos a ver. Dice, y las costumbres relacionadas con ella demuestran que está muy ligada a creencias falsas sobre el mundo de los espíritus, los muertos, las hadas, las brujas e incluso el diablo y los demonios. La riqueza del pensamiento mágico y la riqueza de las grandes mitologías tiene que ver con construir interpretaciones a fenómenos naturales de maneras sensatas para ellos dentro de la estructura de ese momento. No teníamos pensamiento científico, no había un desarrollo epistemológico ni teórico que pudiese interpretar esos fenómenos. Hoy día de hecho lo podemos hacer, pero sigue existiendo muchos mitos o creencias de pensamiento mágico. Pero la mitología tiene ese sentido, o sea, vas por un bosque, sientes algo, ves una mariposa un poco más grande de lo normal, eso tiene que ser, ¿qué? Parece un humano, vas curado, vas ebrio, no sé, estás bajo la influencia del miedo, te genera algún tipo de distorsión de la percepción, en fin, hay muchas explicaciones. El asunto está que es muy interesante porque finalmente, ya poniéndonos un poquito más serio, ¿cuáles son los parámetros para juzgar cuál es
una visión correcta y una visión incorrecta de lo espiritual, de lo trascendente, de lo no material, de aquello que no puede ser explicado por lógica, como las hadas, dice, los muertos, los espíritus, las brujas, incluso el diablo y los demonios. Lo entiendo. Esta discusión no es una discusión que tenga sentido para ellos, porque efectivamente para ellos la Biblia como documento es un documento sagrado y válido, que es súper válido y es real versus todos los otros libros sagrados, mitología y cosas así, que aparte de que hoy día, dado que no hay un corpus, por ejemplo, las religiones celtas, las religiones griegas o algunos movimientos religiosos o movimientos filosóficos, no sé, de distintas índoles, a nivel del mundo, no tienen la validez de un corpus institucional, religioso, teológico como las religiones monoteístas que le sustente a los feligreses a decir esto es real, no solo porque yo lo creo, no solo porque lo vivo, no solo porque lo experimento, sino porque además hay toda esta institución que me dice esto es real. O sea, hoy día no hay sacerdotes del CEU, no hay sacerdotes de todo. Es verdad que hay movimientos paganos que están resurgiendo en algunas partes de Europa y hay un resurgir de algunas religiones antiguas, pero en términos generales no es lo que pasa en la sociedad. Por lo tanto, es muy interesante que tenemos esta argumentación. Esto es incorrecto y está mal y está equivocado porque es una mala interpretación del mundo espiritual. Pero ¿cuáles son tus basamentos para decir eso? La Biblia. Pero ¿cuál es el peso de la Biblia en sus argumentos versus el libro de Gilgamesh, la teogonía de Siodo, el Corán, o solo basarse en el Antiguo Testamento, o el shintoísmo, o las religiones totémicas, etc.? Objetivamente no hay ningún argumento más allá de lo que yo considere que vale. Si yo considero que este libro es válido, evidentemente que voy a considerar sus argumentaciones y su análisis más válido que los demás. Pero no hay evidencia aquí, amigo. Esta fiesta, tiempo atrás, se consideraba típica de Norteamérica, pero que se ha extendido por el mundo entero y ha ganado popularidad entre niños y adultos por igual. Sí, amigo, pero te vuelvo a recordar, la fiesta de Halloween es una fiesta que refleja el sincretismo cultural entre el cristianismo y el paganismo hace varios siglos atrás. El modelo norteamericano lo único que hizo fue darle un punch de marketing para que tú gastes dulces y gastes inversión y plata en customizarte, en disfrazarte y, no sé, curarte, tener una buena noche de sexo disfrazado de, qué sé yo, de vampiro y todo lo que tiene que ver con la modernidad y el disfrute de la vida en general. Pero no es algo que está en Norteamérica. Vuelvo a insistir, esta es una fiesta que tiene sus orígenes en el mundo pagano, pero ya viene filtrada por los mismos religiosos cristianos de distintas tendencias. Tal vez usted no crea en los espíritus, tal vez, es verdad, tal vez le parezca que el Halloween es solo una oportunidad para divertirse con sus hijos y hacer que echen a volar la imaginación. No obstante, hay quienes piensan que esta celebración es peligrosa. ¿Por qué? Vamos a ver por qué es peligrosa. Primera evidencia, una enciclopedia sobre tradiciones estadounidenses explica. Básicamente el objetivo de Halloween es contactar con los espíritus, muchos de los cuales se dedican a intimidar o asustar. Ya que hay dos grandes problemas. El primero tiene que ver con que cuáles son tus bases. Una enciclopedia sobre tradiciones estadounidenses, ¿quién la hizo? ¿Cuáles son las bases para esto? ¿Cuáles son los fundamentos para argumentar que esa enciclopedia es más válida que otra? Y lo segundo, esta enciclopedia te dice básicamente que Halloween es un espacio para contactar a los espíritus. Aquí tenemos otro gran problema. Si tú no crees en los espíritus, ¿cuál es el problema de celebrar una fiesta que contacta a los espíritus si no estás contactando nada? Alguien dirá, es que los espíritus existen. Pruébamelo. Que no puedo, es por fe. Perfecto, la discusión terminó ahí, usted siga con su camino y yo sigo con el mío. La presentación de evidencias para mí personalmente no tiene mucha sostenibilidad, porque probablemente vendría a Cana que te diría, hacia sus pasitos y canta. Esto es un nómeno. End of discussion. Final de la discusión, se acabó. Si tú crees en los espíritus y sientes que la fiesta de Halloween contacta a aquellos y le crees a esta enciclopedia, no la celebres. Súper simple. No sé si a lo mejor la libertad individual es algo que no estás acostumbrado a entender y que a lo mejor no todos tenemos que seguir los parámetros que el resto sigue simplemente porque el libro sagrado en el cual tú te basas tiene esa validez. Aquí no estamos hablando de no celebrar, no tener miedo, no, estamos hablando de simplemente las personas tienen la libertad de hacer lo que quieran basado en los parámetros que ellos estimen convenientes. Y finalmente, si tú quieres que yo no celebre el Halloween, tus argumentos tienen que ser un poco más sostenibles que simplemente decir en base a lo que tú crees, que según lo que tú crees, lo que yo estoy haciendo está mal.
como que no hay mucha efectividad en términos de la construcción del discurso, digo, ¿no? Segundo argumento. La mayoría de la gente desconoce el origen pagano de los símbolos, las costumbres y los elementos decorativos de dicha fiesta, muchos de los cuales están relacionados con los seres sobrenaturales y fuerzas ocultas. Mira, amigo, yo no te quiero joder la fiesta, pero hay varios autores que explican que incluso algunos de los elementos fundamentales del cristianismo están basados en elementos paganos, como por ejemplo las religiones místicas, por ejemplo, y no es muy extraño que la vida de Jesús se parezca a la de Krishna, en algunas cosas de la de Buda y el mito de Osiris, y parece ser que el paganismo siempre ha estado presente en algunos de los elementos de la religión judeocristiana. Pero efectivamente no me voy a meter en esa discusión porque seguramente no la vas a considerar válida. Lo más loco y esquizofrénico de esto es que además probablemente ni siquiera estás escuchando este podcast que te estoy haciendo, pero bien, dejémoslo ahí. Y finalmente tenemos el último argumento que nos presenta y dice: los seguidores de la religión Wicca, no conozco la religión Wicca, que practican la brujería y ritos celtas, qué terrible, ¿no?, siguen llamando a la noche de Halloween por su nombre antiguo, Samhain, o algo así, o Samhain, no noto muy bien, y la consideran la más sagrada del año. A lo mejor esto era lo que yo confundía con el satanismo, whatever, no sé. Los cristianos no lo saben, pero están celebrando con nosotros nuestra fiesta, y nos encanta. Para un número importante de cristianos esto debe ser sorpresa, pero cuando tú celebras el 25 de diciembre estás celebrando una celebración pagana, que el sincretismo cultural de la época y la manipulación y las estrategias que utilizó en ese momento la iglesia cristiana o católica, como lo quieras ver, fueron básicamente reemplazar una Saturnalia, una festividad pagana, por una festividad cristiana. En este caso en Halloween no creo que sea lo mismo, pero ya hay pasamentos de esta situación. Hay que entender algo. Cuando nosotros hablamos de paganismo, cuando hablamos de religiones paganas, estamos entrando dentro del discurso y del lenguaje de las religiones oficiales. En este sentido, por ejemplo, yo me quiero decantar en un momento por un elemento solamente, que tiene que ver con que en este sentido yo quiero ir por un argumento periférico más que por el central, o por un elemento periférico más que el argumento periférico. Cuando se habla en general de religiones paganas, de brujería, y se denota de esta manera expresiones culturales que no cumplen con los parámetros de las religiones monoteístas, hay que entender que cuando tú estás entrando en ese discurso, al utilizar la expresión pagano, estás entrando dentro de las lógicas que ellos te están presentando, y no estás haciendo el cuestionamiento de decir ¿por qué lo entendemos pagano? Y el sentido etimológico de la palabra pagano, que viene del latín paganus, significa campesinado, rústico, y es una forma que se utilizaba aproximadamente durante el siglo V o el siglo V para referirse de manera vulgar y despectiva a los adoradores de los dioses griegos, romanos y de otros pueblos del imperio, en el momento en el cual el cristianismo como religión se había vuelto ya desde Teodosio, si no me equivoco, después ya con Constantino de manera oficial, como la religión oficial del imperio romano. Eso significa que si tú haces solo un juego de extrapolación, es muy probable que si el imperio romano hubiese sido un imperio politeísta, probablemente podrían haber denominado a tu dios cristiano como un dios pagano. Entendamos el concepto, pero cuando estamos hablando de él, lo que estamos haciendo es entrar en el juego de esta discusión, partiendo de la idea de que lo pagano es negativo, que la brujería es negativa. Yo no estoy haciendo una alegoría al oscuro, solo estoy haciendo entender de que estas categorías solo son válidas para las personas que creen cuando entienden el discurso. Y finalmente nos deja una reflexión y nos dice: la Biblia nos advierte en Deuteronomio 18, 10, 11: no debe haber entre ustedes nadie que use adivinación, que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que consulte a un medium o un adivino, ni nadie que pregunte a los muertos. Totalmente válido. Si tú eres cristiano y te basas en el Antiguo Testamento, no practiques esas cosas, pero eso no significa ni que sea bueno ni que sea malo. Y además me imagino que en el mismo libro del Deuteronomio es donde dice que a las mujeres hay que apedrearlas cuando son infieles. Espero que nunca tengas una familiar tuya que sea infiel, porque me imagino que si tomas literal Deuteronomio, también tendrías que tomar literal cuando apedrean a una mujer, ¿o no? Y me imagino que también las mujeres tendrán que estar 40 días alejados de la congregación cuando están impuras después de tener su periodo menstrual o quedar embarazadas. ¿También hay que ser literal en esa parte del Deuteronomio o ahí no? Bueno, amigos, amigas, amigues,
ese ha sido el primer capítulo. Espero que te haya gustado. Esto fue un podcast cualquiera. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Chao, chao.